Hola, mi nombre es Gloria Toledo, soy profesora de Lingüística Aplicada del Departamento de Ciencias del Lenguaje de la Facultad de Letras de la Universidad Católica. Mi línea de investigación tiene que ver con, cubre todo lo que tiene que ver con la enseñanza, aprendizaje, desarrollo y adquisición de segundas lenguas, específicamente el español, y los últimos años se ha centrado en estudiar la inmersión sociocultural de inmigrantes no hispanohablantes en Chile. En ese contexto, el tema del que quiero hablar un poco hoy tiene que ver con cómo el lenguaje es una herramienta para representarnos, para representar nuestras culturas en culturas que no son las nuestras, ¿cierto? En culturas a las cuales hay que emigrar por distintas razones. A mí me ha tocado trabajar con estudiantes haitianos, afganos también, prontamente quizás recibiremos a ucranianos que salen de sus países en circunstancias muy complejas y que tienen que insertarse en una nueva sociedad y en una nueva cultura sin una herramienta fundamental que es la lengua. El lenguaje es una forma de posicionarnos en el mundo porque es la forma en que nosotros podemos revelar nuestra identidad, desarrollar nuestra identidad y negociar nuestra identidad. Como profesora de español como lengua extranjera, varios de mis estudiantes me dicen: profe, yo parezco tonto cuando hablo español, pero les juro que en realidad en mi lengua materna soy inteligente. Y es que nuestra identidad se ve afectada porque no podemos expresarnos tan libremente como lo hacemos cuando hablamos nuestra lengua materna. En este contexto, ¿qué pasa entonces con las personas que en situaciones de urgencia tienen que dejar su cultura y de alguna manera tienen que dejar su identidad para negociarla en una cultura nueva que puede ser muy distinta? Que en el caso de los haitianos es bastante distinta, porque además de negociar esa identidad, tienen que negociarla combatiendo muchas veces prejuicios terribles que tienen que ver quizás con racismo, que tienen que ver con clasismo y que tienen que ver con la lengua, el lenguaje. En este contexto me voy a centrar en la investigación que hemos hecho con mis colegas, una colega Karina Cerda de la Universidad de Talca, Andrea Lizasoain de la Universidad Austral de Chile. Nos hemos centrado en ver cómo es el desarrollo del español entre escolares secundarios haitianos. ¿Y por qué secundarios? Porque los niños, si bien no son estas esponjitas que dice la gente que aprenden todo tan fácilmente, claro, sí, aprenden muy fácilmente, pero no es como para dejarlos solos, digamos. Pero bueno, tienen más tiempo para adaptarse a la cultura meta, a la cultura chilena. Los adolescentes, si bien sus capacidades cognitivas pueden superar a los niños, tienen más capacidad de abstracción, tienen las capacidades para aprender mejor una segunda lengua, pero desde el punto de vista emocional son muy frágiles. Y imaginen esa fragilidad, cómo se vulnera cuando cambian de una comunidad, que es la comunidad que les pertenece, a otra, donde además, en el caso de los haitianos, pueden ser discriminados. Nosotros nos centramos en ellos, porque eran lo más urgente. Ellos van a salir, algunos han salido del colegio, de la escuela, sin las herramientas para manejarse bien en español, ni tampoco en las disciplinas escolares. Son personas que, por no recibir enseñanza del español formal, les cuesta comprender las asignaturas escolares y se los ha dejado que vayan pasando de curso, evidentemente sin la oportunidad de seguir estudiando en la educación superior, técnica, universitaria, como sea, y sin la oportunidad de acceder a trabajos mejor remunerados.
Algo similar pasa con los adultos, pero es preocupante que los adolescentes que todavía son menores de edad no se cumpla su derecho de recibir una educación que les permita ser parte de nuestra sociedad y de nuestra cultura. Ahora bien, en este afán, bueno, nuestro foco está en la enseñanza del español como lengua extranjera para estos niños y adolescentes, y adultos también. Para los adolescentes, pensando en nuestra investigación en particular. Mientras hemos desarrollado este trabajo y esta investigación, hemos recibido comentarios que vienen de colegas lingüistas y que vienen también de académicos de educación y que vienen de profesores de los colegios. Comentarios respecto a que enseñar español es una especie, enseñarle a los haitianos español es una especie de paternalismo, o es paternalismo derechamente, eso nos dijeron. Que en realidad enseñar español es promover una cultura asimilacionista, o que no es español lo que hay que enseñar, sino que las aulas debieran enseñar en español y en creol, o sea, hacer aulas bilingües. Especialmente los profesores nos dicen esto, y sí, es verdad, sería lo ideal. Sería lo ideal en un mundo también ideal, en un mundo como el mundo de la cultura normalmente anglosajona, de donde viene la literatura que nos dice que esta enseñanza bilingüe es la mejor. Y es la mejor. En Chile existen colegios bilingües, todos son colegios privados, por los cuales hay que pagar además bastante dinero, porque necesita de profesores y necesita de una implementación que requiere una inversión. Y esa inversión no la tienen los colegios públicos. Por otra parte, esta literatura anglosajona que nos dice la enseñanza por contenidos o la enseñanza bilingüe es la mejor, viene de países como por ejemplo Canadá, que es en sí misma una sociedad bilingüe. Estados Unidos o Reino Unido, que son sociedades que reciben enormes flujos de inmigrantes. Por ejemplo, en Estados Unidos es perfectamente posible tener colegios con la mitad de la población hispana o china y la mitad de la población angloparlante, y se puedan hacer este tipo de proyectos con la inversión que se requiere. En el caso del creol, y siendo muy realistas, es difícil esperar a eso para entregarles las mejores oportunidades a estos niños y adolescentes haitianos. Por otra parte, nuestro país tiene un déficit importante en la escuela pública para la enseñanza del inglés como una lengua que abre realmente puertas, o las enseñanzas de lenguas nativas de nuestro territorio chileno como el mapuzungún, o el aymara o el Rapa Nui. Incluso hay lenguas como el Kunza que no están comprendidas como lenguas a enseñar en los colegios, a pesar de que existen comunidades que hablan esta lengua. Entonces hay una deuda ahí que hay que saldar antes de pensar probablemente en el creol. Ante esto, la situación más realista y de ninguna manera paternalista o asimilacionista, sino que la situación que implica brindar el derecho a los estudiantes a recibir una educación, una buena educación, una educación de calidad, tiene que ver con enseñarles español como la lengua de la sociedad donde ellos se desenvuelven. Esto no es asimilar una cultura, es entregar una herramienta para aprender de la cultura donde están insertos, pero también para transmitir cuál es la cultura materna de ellos. De ninguna manera enseñar español tiene que ver con limitar la cultura materna de nadie. Por lo tanto, me parece, y nos parece con mis colegas, que existe una necesidad, y lo que podría hacer tanto el Estado como la sociedad civil entender, primero comprender cuál es nuestra realidad en Chile respecto a los inmigrantes y respecto a los inmigrantes no hispanohablantes. Y luego, respecto al Estado, considerar la enseñanza del español como lengua extranjera para los niños y adolescentes que no son hablantes nativos del español.
Como digo, esta necesidad les permitiría a ellos una mejor inmersión sociocultural en este núcleo que es la escuela, que es un núcleo donde se pueden reunir distintas culturas y de ahí salen a la sociedad en general en Chile. Quisiera dejar entonces esa idea en mente, dejar la idea de que así como existen profesionales, profesores de inglés para enseñar inglés o profesores de alemán para enseñar alemán, y cuando queremos aprender una segunda lengua recurrimos a esos profesionales, existen los profesores de español como lengua extranjera, que no es lo mismo que un profesor de lenguaje o que no es lo mismo que un hispanohablante, porque una persona solo por hablar español no está capacitada para enseñarlo. Quisiera terminar con que la forma en que muchos establecimientos públicos han enfrentado la llegada de niños haitianos es con la ayuda de fonoaudiólogos y psicopedagogos, que es muy valiosa, pero que no es la única. El mensaje que yo quisiera transmitir es que quienes tienen que ver con la adquisición, la enseñanza, el aprendizaje y el desarrollo de nuestra lengua son los profesores de español como lengua extranjera. Y por último, terminar diciendo que el enseñar una lengua es entregar una herramienta para la expresión de nuestra propia identidad y para poder negociar esa identidad que yo quiero tener y no la que me impongan en esta nueva cultura. De ahí la importancia entonces de enseñar el español y de aprenderlo entre aquellos inmigrantes que no son hispanohablantes en nuestro país. Gracias.